Bueno, vamos a comenzar. Amén. Amén. Tú eres el alfarero. Vamos a hacer una oración. En esta hora, una oración de invocación y una oración de iluminación. Oremos. Padre, te damos gracias por un nuevo día, un nuevo año. Te pedimos que estés con nosotros en esta jornada. Que nos acompañe, Señor, y que nos guíe y que tu Espíritu Santo esté aquí en este hogar. Ilumina nuestras mentes para el estudio de la palabra, como también invocamos tu presencia, Señor, que estés aquí entre nosotros y que respaldes lo que realicemos. Ayúdanos, Señor, a hacer este trabajo. Permite que sea de edificación a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vayan y busquen la palabra en Mateo 26. Ya. Además, si te sientes mal y quieres sacudirte la nariz, puedes ir. Mateo 26, desde el versículo 36. Amén. Bueno, pues dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. ¿Alguien me puede decir qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia? Porque Jesús llega con los discípulos a un lugar que se llama Getsemaní, que es un huerto. Ajá. Y le dice a ellos que se sienten ahí en lo que él ora. En lo que él va a orar. Okay. El Señor está con sus discípulos y llega a un lugar que se llama Getsemaní y va a orar. ¿Qué está pasando en la vida de Jesucristo en esas horas, Diego? Que tú recuerdes. Dime, Clarimar. Ese es el tiempo que... Eso es antes de la eso resto. antes que hay los restos, ¿verdad? Antes de la resto, Eso todo es ese así. tiempo. Que él les dice que estén ahí, que oren también, les dice que oren, que se oiga la otra parte, después no oran, y luego la resto. Habla alto y claro. Exactamente. ¿Verdad? Lo pensé que era esa parte como que él era la parte que él le dijo, oren, que yo voy a estar acá, quédense aquí velando, y no lo hicieron. No hemos llegado a eso todavía, ¿verdad? Pero por ahí vamos. Pero sí, es la hora, se acerca la hora del arresto del Señor. Como cuestión de hecho, al Señor lo arrestan allí en Getsemaní. ¿Ok?
La hora es en la noche, en la oscuridad. La oscuridad de la noche es que se da este arresto. Y es allí en esa noche en donde nuestro Señor también decide separarse para orar. Sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? ¿Cómo se llamaban esos discípulos? Se supone que ni lo piensen. Jacobo. Jacobo. Juan y Jacobo. Juan. Jacobo y Juan, correcto. Ese es un- Dos hermanos, ¿verdad? Que eran discípulos muy cercanos del Señor, al igual que el apóstol Pedro. Que le decían un nombre, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban a esos dos Los hermanos? hermanos de- Hijos del trueno. Los hijos del trueno. Bueno, pues y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quiere decir que el Señor dejó a unos discípulos en un sitio y se fue un poquito más aparte con otros tres. Ah, sí. Y mientras estaba con ellos, probablemente caminando, dice la Escritura que comenzó a ¿qué? En gran manera. A sentirse, Triste. Sí, y- a entristecerse, ¿verdad? Angustiarse en gran manera. Cuando una persona está triste, ¿cómo está? ¿Qué quiere decir eso de entristecerse? Pues triste. Dime, pero dime, ¿qué pasa en el corazón de una persona que está triste? Por ahí. Está pasando por una Deprimido. situación. Yo me puedo sentir mal porque me duele el estómago, sean Deprimido. específicos. Deprimido. Angustiado por la situación que venga, Ajá. porque vea algo que no le guste a la persona, o Angustiado por una situación desconocida o que la venga, que venga. o que esté pasando en el momento, Algo que está pasando con Que va a que sepa qué va a suceder. que sospeche lo que va a suceder. Y angustiarse. Cuando ve que algo está mal, por ejemplo, en esa persona, No. algo así, No. ¿Qué es angustiarse? sentirse Preocuparte. Angustiarse, Preocupado. angustiarse, va muy bien. Angustiarse, preocupado. Tiene que ver más o menos con lo mismo, triste. Sí, ¿verdad? El que se sea angustiarse más o menos lo mismo. Una lleva a la otra. más o menos lo mismo, pero no son igual. No ¿Cuál sé. es la diferencia entre angustiarse y estar triste? En algunas veces tú estás como preocupado y Y pues, cuando estás triste, ¿no? sí, pero estás Pues entonces la es como diferencia no es esa sentir necesariamente. Es más profunda. La tristeza, el dolor es más profundo. A un punto en donde te angustia, que lo que quiere decir es que tus pensamientos todos están envueltos en esa preocupación. Es parecido al afán. Aunque el afán tiene otras connotaciones, la angustia va por ese camino, por no encontrar una salida o una respuesta en el momento para esa tristeza o esa preocupación grande que tiene el ser humano, la persona. Entonces se angustia. Es como si fuera una enfermedad en el corazón en donde tú no sabes qué hacer y te desespera y te deprimes profundamente. Triste es Triste lleva la angustia. que estaba huyendo, ¿te acuerdas? Elías, A Elías. ¿verdad? Porque Estaba angustiado, Estaba angustiado porque dijo que bueno, mátame. ¿verdad? Quería perder su vida, Sí, que el Señor le quitara la vida. Por Jezabel. Ok, por Jezabel, eso fue en Elías, con Elías. Pues sí, estaba angustiado. El Señor estaba angustiado. Jesús estaba angustiado por lo que ustedes dijeron, porque sospechaba lo que venía. Lo que tenía. Sabía que tenía que enfrentar Algo. un reto que jamás había enfrentado en su vida. Deja que Y sabía, peor aún, que probablemente tendría que ¿qué? morir. Morir. Tendría que someterse. Tendría que aceptar La muerte. la muerte o todo lo que implicara llegar A ella. a ella. Ahí está también parte del El proceso, ¿verdad? sufrimiento. El sufrimiento porque no solo la muerte, el sufrimiento que Ahora, yo quiero que ustedes tengan claro algo. Muchas personas que estudian la palabra y muchos comentaristas y muchos eruditos de la palabra
suelen decir que la angustia de Jesucristo y que la tristeza de Jesucristo era resultado de el temor a lo que vendría. ¿Me siguen? Y es lógico pensar eso. Lo acabamos de decir nosotros también, ¿verdad? Tal vez el hombre se sentía, el hombre como hombre, Cristo como hombre, se sentía mal, angustiado, porque temeroso, podía saber lo que va a pasar, como lo que lo llevase a la muerte. Esa es la opinión general y yo la comparto hasta cierto punto, pero yo les voy a dar una perspectiva que yo entiendo es la correcta y distinta de por qué Cristo se sentía triste o angustiado. Sería realmente que nuestro Señor Jesucristo tendría temor de látigo, de clavo, de una corona de espinas. no. Bueno, en la carne, En la carne tenía, pero no es que todo el problema era eso. No es que el miedo se lo comiera. bueno, en este momento parece que sí. La angustia. Ya les voy a explicar para dónde lo voy a llevar. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso de hasta la muerte tiene dos explicaciones o dos connotaciones, dos contextos. Hasta la muerte porque él sabe que una vez muera, se acabó el asunto. Ya no va a estar hasta luego. Y hasta la muerte porque sabe el camino que lo lleva ahí. Sí, que todavía no se va. Que ¿Okay? le falta una trayectoria. Así que la expresión de que mi alma está triste, punto, coma, hasta la muerte, tiene dos explicaciones. Bueno, hasta que muera, voy a tener que sufrirlo. Y hasta la muerte, porque voy camino a un proceso que me va a traer profundo dolor. Podemos entenderlo así. ¿Ok? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Y hay algo bien importante que dice: Y velad conmigo. y velad Pero eso dice más o conmigo. menos que oren, ¿verdad? Que beben. Correcto, que beben. Que oren. Exacto, sí, es lo mismo. Pendiente que no caigan en tentación. No hemos llegado ahí, Diego. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La explicación que yo les voy a dar a continuación, yo creo que se la di antes a ustedes cuando estábamos estudiando los evangelios. Yo le di esta explicación que les voy a dar ahora, pero sospecho que ustedes no la recuerdan. Pero quiero que se la graben en su corazón hoy y que no la olviden, porque esta es la explicación alterna a la que tradicionalmente nos dan de por qué Jesucristo le dice al Padre: pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. ¿Por qué Jesús le pide eso al Señor, Clarimal? Según tu opinión. ¿Por qué el Señor le dice al Padre, le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Cómo lo dicen las Américas, Amarili? Dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es igual. Hay otras versiones, ¿verdad?, que tienen un lenguaje distinto. No, yo sé que estoy igual. Dime, Clarimal, ¿qué quiere decirle Cristo al Padre orando? Cristo está orando, lo tienes claro, ¿verdad? Se postró sobre su rostro. O sea que la expresión es que no oró como usualmente oramos nosotros, que nos ponemos de rodillas, no. Él se tiró en el suelo. Cuando se postró, es que tú te tiras en el suelo con tu rostro en la cara, como un gesto de súplica, de grande, gigantesca reverencia. Tú te pones hablando de tu cuerpo y te pones así. Te cuesta como que suplicando. O sea que el gesto de Jesucristo es así. de suma, ¿verdad?, entrega, de reverencia, de súplica. Y el Señor, totalmente. Y entonces el Señor postrado
con su rostro en la tierra, le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso de pase de mí esta copa? Ya que Todo lo que tiene que pasar. que no tenga que pasar por lo que se tiene que pasar. Que no tenga que beberme yo, ¿verdad? Ajá. Ese trago amargo que viene. Pero que no se haga su voluntad, sino o sea que No. si es posible, pero que si es la voluntad, pues él va a pasar por lo que tenga que pasar. Clarimar, explícame eso, pase de mí esta copa. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa? Lo que acaban de decir tu mamá y tu hermano, Clarimar, que si fuera posible no pase por esa prueba, por esa situación que se avecina, ¿sí o no? ¿Lo tienen claro? ¿Sí? Sí. ¿Y están seguros que esa prueba, cuál es? Pues el morir, No, el no. látigo, el dolor. Pero el estado, todo lo que le pasó, El esperanza de Dios como todo lo tal. que iba a suceder después de Hello, ese momento. ¿qué tú acabas de decir? Estás leyendo del comentario bíblico, mamá. Ahí fue. Yo dije, Dios mío, la iluminaste. ¿Sí? ¿Qué dijo? Dilo lo último que dijiste, mamita. El esperanza de Dios. Lee el comentario, Diego. Jesús sufría pensando el dolor físico que se avecinaba, el que se separaría del Padre y moriría por los pecados del mundo. El curso divino había sido establecido, pero su naturaleza humana todavía batallaba. Por causa de la angustia que él sufrió, puede entender nuestro sufrimiento. Su fuerza para obedecer vino de la relación con Dios el Padre, el que es también la fuente de nuestra fortaleza. Hay un punto bien importante. Jesucristo está pasando por todo este calvario, por toda esta prueba, por toda esta angustia, para que eventualmente los seguidores de Cristo puedan entender de que Jesucristo también sabe lo que es el dolor. No es lo mismo tú mirar a un Dios y hablarle a un Señor que nunca ha experimentado lo que tú estás experimentando. Creyendo que no sufre, porque cada vez que no va sufriendo, él sufre. ¿Ok? Pero Él sufrió y se angustió. Y como humano sabe cómo te sientes tú. Hasta Dios Padre, porque Dios Padre había sufrido a su hijo. Pues ¿sí? claro, muy bien, muy bien. Ahora, Clarimar contestó algo que yo sé que lo sacaste del comentario bíblico, pero es lo más importante dentro de todo este asunto de pase de mí Lo más que le esta duele- copa. lo Lo más que le duele a Cristo es el pensar el sufrimiento que viene No. o que, no digas nada, Clarimar. ¿Qué otra cosa puede angustiar a Cristo tanto al punto de decir, pase de mí esta copa? Clarimar lo dijo cuando leyó el comentario bíblico. Si hubiesen... Separarse La de separación. Separación de Dios. La separación que hay. Muy bien. Separación de Dios Padre. Porque Él es Dios, Hijo. Hijo. Él es el verbo. Él es el Verbo. Está encarnado en ese momento, pero sigue siendo el Verbo. Sigue siendo el Hijo de Dios. ¿Ok? Y a pesar de que está encarnado, su naturaleza divina, su naturaleza... humana. No, está la humana, que está combatiendo con todo esto, pero está la divina. La humana está angustiado. ¿Ok? La angustiada está, la humana está angustiada porque sabe que su esencia divina, por primera vez en toda su existencia, que es eterna, se separa del Padre. Y eso es bien doloroso y Y más para un hijo. no, para Cristo como Dios debió ser algo increíble. Una parte de Dios se iba a separar de toda la deidad. Por un instante se iba a poner en el lugar de la oscuridad. ¿Ok? Iba a dejar la luz para las tinieblas, por un instante. ¿Cuál es ese instante? ¿Cuándo se daría ese instante? En la muerte. Cuando él dice Cuando expire. Cuando él dice que... ¿Verdad? Cuando está ahí a punto de expirar. que él dice Esa oscuridad, todo el pecado que se había hecho desde la fundación del mundo hasta el presente y el futuro, todo recaía sobre la persona de Jesucristo. En ese momento el Padre, Dios Padre,
no lo mira. Y Dios Hijo se siente. ¿Cómo lo podemos confirmar que se siente solo? Cuando él expresa eso. Cuando él expresa qué. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Okay. ¿Verdad? ¿Por En qué? la cruz. Porque me has abandonado. Ese instante es clave. Ahí estaba. Ahí estaba 100% humano, pero su persona divina no estaba en conexión con el Espíritu Santo ni con Dios. En ese momento. En toda la existencia del universo, los trillones y trillones de siglos que lleva este universo, nunca había pasado algo tan y tan importante. Es como si tú por un instante, Clarimar, decidieras cortarte una parte de tu cuerpo y ponerla aparte. Le estoy dando un ejemplo, tal vez no sea el mejor, pero es el que tengo. Piensen ustedes que ustedes tienen que pasar por un proceso en donde se tienen que cortar todo un brazo. ¿Okay? Y te lo tienes que cortar tú mismo, o te lo tienen que cortar. ¿Te causa dolor o no te causa dolor cortarte ese brazo? Y si ese brazo que tú te cortas, que es tan importante, lo pones aquí en la mesa, y tú ves que estás sangrando, que te duele todo ese asunto, ¿verdad que la escena es terrible? Tú mirarías el brazo, tú miras para otro lado. Chacho, yo no miro el brazo. Tú miras para otro lado, tú tratas de no mirar la herida. Dios hizo eso. Yo trato de mirar. Dios Padre miró Despejar. para otro lado, mientras el dolor estaba ahí, y el pobre brazo muerto, murió. Porque ya no tiene vida. Ya no tiene está vida. conectado. Ya no está conectado a lo que le supe. Pero fue por un instante, porque Dios Padre, ese brazo, lo volvió a poner. Porque es parte de Él. Porque resucitó. Es claro, porque resucitó, bendito sea Dios, gracias Diego. Porque resucitó, al resucitar se da eso. No fue que le pusieron un brazo nuevo, no fue que le injertaron, no, el mismo brazo Dios lo puso. Recuerden que es un ejemplo. Como si tuviera pegado aquí. Lo puso. Dios puede hacer todo. Para Dios nada es imposible. Si te cortas un brazo y te lo puedo poner para atrás. ¿Okay? Ahora, lo importante y lo que debemos tener claro es que el gran temor, si podemos llamarlo así, o la angustia de nuestro Señor Jesucristo, más allá de lo físico, del dolor, de la prueba, de las espinas, de todo, lo más importante es que su angustia procedía de la separación. De su padre. Él sabía que eso sí iba a ser doloroso. Eso dolía más que los látigos. Látigos que mueren. Yo se le da mamá. Por eso le dice- Yo se le daría espiritualmente, no carnalmente. Exacto. Porque carnalmente le iban a doler los látigos. Pero espiritualmente iba a ser un dolor terrible. Padre mío, imagínate tú, Clarimar, si tú estás en una necesidad gigantesca, grande, y yo sencillamente te digo, no me importa, y te doy la espalda, ¿cómo tú te sentirías? Mal. ¿Viste? Mal. Si en una prueba que tú tengas en la vida, yo decidiera, allá tú, chávate. No es tu problema. Cuando Dieguito tenía que hacerse las pruebas aquellas allá, que le iban a hacer psicológicas allá arriba en Cagua, si yo llego a decir, a mí no me importa que no aprenda a leer, si las veces que tú estás enfermado y tengo que ir contigo para el hospital, tuve que ir contigo para el hospital, te hubiese dejado para el dentista, ¿verdad? Cada rato voy contigo y te apoyo. Digo, no, vete tú, que te llévenla. Yo no, eso a mí no me interesa. ¿Cómo tú te sentirías? Tú dirías, padre, tú me dirías, te sentirías sola, dirías, padre, porque me has abandonado, papi. Así mismo como es. Así se sintió Cristo. En ese instante Cristo se sintió así, como hombre. Por primera vez en toda su existencia milenaria, se sintió solo, porque se había despegado de su Padre, de la persona del Padre, y ya no era Dios. En ese instante dejó de serlo. Era humano. Una parte de Dios mismo dejó de ser Él mismo. Eso es terrible. Eso es un misterio. ¿Cómo va a ser? Eso es un misterio gigantesco.
que está íntimamente relacionado con una doctrina que nosotros practicamos, que es la de la Trinidad. ¿Ves? Un Dios trino, un Dios que es tres personas: Padre, Personas en uno. Hijo y Espíritu Santo. En este caso, la persona, o qué persona de la Trinidad que forma a Dios, que compone la En persona, este momento. en ese momento, Se fue. Cristo Hijo. Jesús, Cristo. el Hijo, el Antes que Verbo. Cristo estuviera en la tierra fue Dios Padre. Y ahora es el Espíritu Santo. Ahora mismo presente es el Espíritu Santo. ¿Sí? El desligarse la persona de Jesucristo y la persona del Verbo de la deidad que compartía como persona con el Espíritu Santo y Yahvé, Dios Padre, fue bien doloroso. ¿Qué te estás preguntando, Clarimal? Que pusiste una cara ahí rara. Dime. No, eso no. Es que es complejo, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Tratar de entender la Trinidad en este contexto es complejo. Y muchos estudiosos no lo van a discutir, ni van a profundizar en esto. Estamos ahora en teología. Fíjense Allí ustedes, que están los teólogos. fíjense ustedes, si nosotros le servimos a un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, le servimos a ese Dios. Pasado, Ese Dios siempre ha sido así, ¿sí o no? Mira, Sí. vamos, pasado, presente y futuro. ¿Ok? En el momento en donde nuestro Señor Jesucristo está allí en la cruz, una de esas personas, de ese Dios trino, se separó, ¿sí o no? Sí. Y Ustedes- en ese momento era En ese, Cristo. que en ese momento era el Verbo. Pues el verbo se fue. El Verbo se separó. Se separó en ese momento. En ese instante, el Verbo ya no era parte de Dios. Ya no estaba verbo. Y no podía ser parte de Dios porque todo el pecado de la humanidad se le estaba imputando a Él. Estaba cayendo sobre Él. Estaba en tinieblas. ¿Lo entienden? Pagando por todos nosotros. ¿Eso no les parece a ustedes que es algo Complejo. complejo y prácticamente Es un estudio de toda la vida. una cosa tan profunda que el Dios del universo en algún punto de su existir se haya desprendido de Él mismo, una parte de Él, y que de momento la haya vuelto a tomar? ¿Eso no parece algo tan profundo? Eso en las iglesias no lo van a meditar, no lo van a estudiar. Pero piense, ¿alguna vez usted se ha imaginado eso? Si le servimos a un Dios trino, ¿cómo es posible que ese Dios trino Se decidiera... descomponga. ¿Se qué? Sí, como que se descomponga. Saca una parte de él. Se desprende una parte de Él. Y que esa parte de Él mire a esa otra parte o no la mire. Y que la otra parte lo mire o lo trate de buscar y no lo encuentre. ¿Me siguen? Como ella dijo. ¿Ok? Y eso es bien profundo. Que solamente en libros de teología lo vamos a encontrar una explicación, ¿verdad?, lógica y sistemática de lo que estamos discutiendo. Nosotros como familia en esta mañana, y yo no lo tenía planeado, ¿saben? Yo no tenía, ¿verdad?, eso en la agenda. Como cuestión de hecho, yo creo que es la primera vez en mi vida que yo lo medito desde esa perspectiva. Oye, cuando Cristo murió, una parte del Señor mismo se desprende. Se desprende literalmente. Lo divino. Literalmente. Uno sabe que sí, que hubo una separación. Pero uno nunca medita cuán profunda es esa separación. Es bien profunda. Vino luego a sus discípulos y los halló. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. La conversación o lo que está sucediendo va tomando otro giro. Así que yo le había dicho que De la profundidad de donde salimos nosotros ahora, de esta discusión, que lo provoca la frase, pase de mí esta copa, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahora va por otra avenida, por otro camino. Ahora el enfoque es en lo no es Cristo, es en los discípulos. Ajá. El enfoque nunca deja de ser hacia Dios Padre, porque No. todo esto es una oración, es hablando con Dios Padre, para él. ¿verdad? Y en el primer plano de lo que estamos leyendo es
Cristo, Dios Padre. Pero ahora Cristo le está recordando a sus discípulos que ellos también tienen que estar conectados Adiós, Padre. con Dios Padre. Eso es lo que no estaban Para que haciendo. ellos no pierdan una parte. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Los halló durmiendo cómo? Durmiendo. Físicamente estaban Durmiendo. durmiendo. Pero ese físicamente que sabemos que estaban durmiendo, ¿tiene unas implicaciones espirituales? Pues claro. No estaban Hay un velando. simbolismo detrás de ese están Velando no durmiendo. estaban velando. No estaban velando. Así que no habéis podido velar. Una hora. Estaban durmiendo físicamente porque estaban durmiendo espiritualmente. Sí, porque ¿Los dos? tú no puedes estar durmiendo y velando al mismo tiempo. No. Mira como yo lo dije. Estaban durmiendo físicamente porque estaban durmiendo espiritualmente. No es lo mismo que tú acabas de decir. Se parece, pero no es igual. Tú puedes estar durmiendo porque tienes sueño, punto, y se acabó. Pero en esa hora, en ese momento tan difícil que están pasando, que Cristo se separa con ellos para orar, el contexto es otro. No es que van a dormir o que se quedaron durmiendo porque están cansados. Dice la Escritura que estaban cansados, pero realmente estaban cansados físicamente. Estaban No. durmiendo espiritualmente, no Era de estaban no velar. velando. Era de no velar. Si tu maestro te dice unas horas antes, cuando están comiendo, en la última cena le dice, ¿saben una cosa? Yo voy a morir, me van a matar, me van a arrestar. Y después estás caminando con él por un jardín y le dice, y tu maestro te dice, mira, yo voy a orar, es un momento bien difícil, estoy triste, estoy angustiado. Muchachos, oren conmigo, quédense aquí, oren. ¿Qué se supone que hicieras tú? Que lo apoyaran. Que lo apoyaras en oración. Claro. Él estuvo con ellos. Ahora yo veo que soy todo bien feo. Él estuvo con ellos 3 años y les enseñó lo importante que era velar y orar. Orar. Porque el que no ora, el que no vela, se duerme espiritualmente. Y en ese momento tan difícil, sí, estaban cansados, pero necesitaban esforzarse, necesitaban velar. Y eso no lo hicieron. Así que tiene unas connotaciones también espirituales, además de físicas. No es que estaban durmiendo porque tenían sueño, es que estaban durmiendo porque espiritualmente No, estaban velando. Estaban velando. estaban durmiendo. Estaban orando. Estaban durmiendo de las dos partes. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y si usted lo coge literalmente, ¿quién de nosotros habla con Dios por espacio de una hora? ¿Tú has hablado con Dios por espacio de una hora, Clarimar? ¿Tú has hablado con Dios por espacio de una hora, Diego? ¿Tú has hablado con Dios por espacio de una hora, Marily? Cogido una hora. Corrido no, ¿verdad? Cogido, corrido. Una hora. ¿Qué pasa? ¿Qué tú me estás preguntando? No, ¿Que si yo? No, yo dije que tú sí. Bueno, pues gloria a Lo Dios. dije, pero no te pregunté. Por eso no lo digas. ¿Verdad? Porque no es para que yo me las eche, es para que tenemos que aprender a hacer eso. Bueno, yo he hablado con Dios una hora y tal vez más, y mira lo cabezón que soy. ¿Más? Así que yo, si alguien necesita velar aquí, soy yo. ¿Verdad? Hay que estar metido con Papá Dios todo el tiempo y buscar y encontrar el placer de estar con el Luego Señor. se nos pierde esa parte de nosotros. Se nos pierde, y les digo sinceramente, la experiencia es bien hermosa. No hay nada mejor que tú ir en la madrugada, especialmente, yo digo en la madrugada porque es el momento que más yo uso. Pero tú puedes hablar con Dios todo el día. En tu pensamiento. En tu ¿verdad? pensamiento, cuando estás... Pero hay Eso que... yo lo hago, en los Sí, pensamientos. pero hay que sacar un momento. Siempre. Hay que sacar un momento en el día. Apartarse. Apartarse. Y no es apartarse 5 minutos, ni 3 minutos, ni 2 minutos. Uno empieza por ahí. Pero tú no puedes estar toda tu vida cristiana o tu vida de creyente orando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, porque no funciona. No funciona.
Tú pasas más tiempo frente a un televisor y no te quejas, y sin embargo no puedes estar media hora con las rodillas dobladas y hablando con el Señor y conversando con el Señor, desahogándote con el Señor, escuchando lo que el Señor te va a decir. Yo no puedo estar vivo hoy, yo estoy vivo hoy con mis defectos, con mis virtudes, con lo que soy, con lo que trajo el año, como dicen por ahí. Gracias a la oración, gracias a Cristo Jesús, exactamente. Porque cuando yo hablo con el Señor y me separo a hablar con el Señor, tomo nueva fuerza. Y mi relación con Cristo se renueva. Se le pone ese brazo otra vez. El brazo se sana, las heridas sanan. Es importante que saquemos tiempo para hablar con el Señor, porque en ese espacio de tiempo que tú dedicas a Cristo y que estás con Papá Dios, ¿qué es lo que se alimenta? ¿Qué es lo que crece dentro del creyente? Tu fe. Ay, María, muchacha. Directa. Directa. No, y no lo sacaste del comentario bíblico. Tu fe crece. Tu corazón se fortalece. Pero si tú no te acostumbras, eso es hasta tienes que acostumbrarte a estar en la presencia del Señor, pues ahí pueden venir problemas. Vienen problemas orando, imagínense si no vienen sin orar. Probablemente. La vida del cristiano no es color de rosa. La vida del creyente no es color de rosa y siempre vamos a estar expuestos a que... La única diferencia en que una persona del mundo y una persona cristiana tenga pruebas, la única diferencia es que el creyente sabe cómo mirarla de distinta manera y sabe cómo enfrentarla con Dios. Por supuesto, muy bien, es una explicación muy asentada, Clarimal. La forma en que el creyente ve los problemas y las situaciones de la vida es distinta. Pero es distinta porque es distinta o es distinta por qué. Pues porque el creyente tiene a Dios y el mundo está solo. Porque el creyente tiene al Señor y esa comunión con el Señor se consigue a través de ¿qué? De la oración, de velar, de leer la palabra. Muy bien. Son ejercicios básicos que se supone que un creyente haga. ¿Tú lees la palabra, Clarimar? Sí. ¿Y cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra? Dime cuánto le dedicas en un día. Dímelo, habla claro. ¿Un qué? Un capítulo. Tú lees un capítulo de la palabra todos los días. Y si hay un devocional y se trabaja, tú lees la palabra, ¿verdad que sí? Sí, un pensamiento. Bien, un pensamiento. Y meditas en la palabra. Cuando yo leo la palabra, ¿verdad? Cuando hablo con mi hermano, pues primeramente oramos. Se dedicamos tiempo, oramos, luego leemos la palabra, mientras leemos la palabra discutimos más o menos versículo por versículo, dos versículos y así. Luego cantamos un corito y luego oramos. Hacemos un devocional. Hacemos un mini culto. ¿Verdad? Un devocional. Un devocional. ¿Ok? Y esa lectura de la palabra les ha hecho bien. Claro. Pero a veces como que es medio chabón, ¿verdad? Tener que sacar un momento para leer la palabra, como que, ay, ahora leer la palabra. ¿Sí o no? Dígame la verdad, ¿verdad que sí? Cuando estás muy tarde. Cuando es tarde, ¿cuando están qué? ¿Cuando están qué? Cansado. Cuando están cansados. De tarde. Y ustedes vienen donde mí y me dicen, papi, ¿podemos dejarlo para mañana la lectura? ¿Y qué papi les dice? ¿Pero? Que no. Que si tuvieron tiempo para ver el televisor, tienen que tener tiempo para leer la palabra, aunque sus ojos estén cansados. Es bien raro que yo les diga, está bien, déjenlo para otro día. Es bien raro. Pero eso tiene un propósito. Tiene un propósito el leer la palabra. Te enseña. Dios está contigo, Diego. Dios está contigo. Dios está contigo, hijo mío. Dios te bendiga, papito. Te felicito. Santo eres, Señor. Santo eres. Usa a este niño, Señor, con poder. Úsalo con poder, Señor. Este niño es tuyo. Bendito sea Dios. Bendito
Bendito sea Dios. Santo Señor, gracias Padre. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y es importante que del mismo modo que nosotros sacamos tiempo para leer la palabra del Señor, pero Clarimar, mírame, que del mismo modo que nosotros sacamos tiempo, ¿verdad? Y esa disciplina para la palabra, y eso yo sé que ya yo lo he cultivado en ustedes, pero tengo una que no he logrado todavía, y es la oración. Y eso que yo por las mañanas les digo a ustedes, lo primero que les digo es, vayan a orar, oraste. Esta mañana yo le dije a Dieguito, Dieguito, vete y ora. ¿Oraste, Diego? Digo, no, voy a orar ahora, pues vaya y ore. Y Dieguito se metió a orar. Pasaron como 1 minuto, 2 minutos, y le digo a mi querida hija Clarimar, Clarimar, ¿oraste? No, vete y ora. Pasaron 1 minuto, 2 minutos, y sale Clarimar, y todavía Diego está orando. Y yo le digo a Clarimar, Clarimar, yo mandé primero a orar a tu hermano. Tu hermano está orando todavía. Te mandé a ti después y ya tú saliste. Y Clarimar, como ella es así tan especial, me mira con esa mirada de ella. ¿Y qué te dije, Clarimar? ¿Ah? Habla claro, habla, que te oigan los hermanos. Que se fuera a orar de nuevo. Pero eso no es por capricho. Y Clary lo tiene claro. Clary lo tiene claro. Eso como que, ¿verdad? Y todos nosotros se supone que lo tengamos. No te sientas mal, Clarimar, por eso. ¿Okay? No te sientas mal. ¿Ok? Es la verdad. Tenemos que sacar tiempo para orar. Y fíjense ustedes, y esto es lo que, a donde quiero llegar, Clary. Fíjate tú, que lo que te pasó esta mañana conmigo es lo que le pasó a ellos. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Porque fíjate cómo Él les dice. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿Y qué dice el versículo 41? Léelo, Clarimar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Te acuerdas lo que te dije? Cuando viniste, te dije, oh, ya tú saliste. ¿Y qué te dije, Clary? ¿No te dije algo parecido a eso? Clary, es importante que ores, porque si no oras, ¿qué? Es más fácil que caiga. Es más fácil caer. ¿Te acuerdas, mi amor? Una de las cosas que tiene Clarimar que yo más admiro es que Clarimar es dura, es fuerte. Porque mira que yo a Clarimar la uso a veces de ejemplo. Si los hermanos vieran la cara de Clarimar. Pero sin embargo ella aguanta ahí. Dice, mira, se puso colorada. Y se puso roja. Y ella dice, pero ¿por qué me usa de ejemplo a mí? ¿Por qué me tiene que usar de ejemplo a mí? Aleluya. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios entre nosotros. Dios está entre nosotros. Gloria a Dios. Este es el espíritu que Dios quiere que tengamos como familia. Y este es el espíritu que nos proponemos en este nuevo año cultivar en esta casa. Por eso estamos haciendo este culto esta mañana. El primer día del año del 2015. Porque Jesucristo ha puesto en nuestros corazones que le busquemos más. Este año tenemos que hacer un año distinto al que fue el año pasado. Porque el año pasado Dios hizo su parte. El año pasado hizo Dios su parte. Y tenemos que preguntarnos hoy si nosotros hicimos nuestra parte. Si fuimos el esposo que debimos ser. Si fuimos la hija o el hijo que debimos ser. Si fuimos el padre o la madre que debimos ser. Si fuimos la esposa que debimos ser. Si fuimos la familia que Cristo quiso que fuésemos. Pero ya el reloj marcó las 12 de la medianoche y este es un nuevo año.
Lo que pasó el año pasado ya no podemos volverlo atrás. Pasado. Tenemos que caminar Presente. este momento, tomarlo como lo tomó Moisés cuando le dijo a aquel pueblo, vamos a salir de Egipto. Esto pasa en el mar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Débil. Yo creo Versículo 42. Dímelo, Clary, léelo. Otra vez fue, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Digo, Sí. vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En 3 ocasiones el Señor le pidió al Padre que si era posible, Luego le pide que si no es posible, si esto, Si era si posible, él que tiene se que pasar, acerca. si él tiene que beberla, pues que se Se te haga su voluntad. Si tiene que pasarlo, pues que se su voluntad. Hágase tu voluntad. no hay cosa, yo siempre, este ejemplo yo lo he usado otras veces con ustedes ya, yo lo he dicho otras veces, no hay cosa más dolorosa para un padre que perder un hijo. Para un padre que ama a sus hijos, no hay cosa más dolorosa que un hijo se te muera. Y uno, al verse en esa situación como padre, yo nunca lo he vivido, pero me imagino que debe ser terrible. Yo pienso que si yo me viese en una situación similar, yo le suplicaría a Dios Padre, le suplicaría que pasara de mí esa copa. Si ustedes, cualquiera de ustedes dos o mi esposa se enfermara a un punto, ¿verdad?, de tal gravedad, en donde sus vidas fuesen amenazadas, yo tendría que, yo me imagino, me veo suplicándole al Padre por la vida de ustedes, a un punto que no sabría ni qué palabras utilizar para tratar de convencer a Dios de otra forma, de otra cosa. Cristo no utilizó muchas palabras. Cristo, cuando habló con el Padre para pedirle, ¿verdad?, que si era posible que no pasara por esa prueba, usó pocas palabras. Y su actitud no es que no tuviese fe. Él tenía fe, por eso estaba orando. Por eso estás creyendo, porque tú no vas a orar si no tienes fe. Tú no debes orar si no tienes fe. Entonces, ¿para qué orar si no tienes fe? Si no crees en lo que estás diciendo. Muy bien. Me alegra que lo digas así mismito. Si Es no crees, algo tonto, Te vas a porque pedir. si tú vas a ir a orar y le pides algo al Señor, pero al mismo tiempo estás creyendo que Él no puede hacerlo, pero ¿para qué vas y le pides eso? pero por encima de tu fe Está la gracia de Dios. La voluntad de Dios. está la gracia de Dios. ¿Está qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, porque uno de los atributos de Dios es ¿cuál? Dios es ¿qué? Soberano. ¡Aleluya! Y hace como Él quiere. A ver, María, ustedes están batiendo de honrón. Lo que tu mamá dijo, Y sobre nuestra voluntad, está la de Dios. Y Dios sabe lo que nos conviene. porque Dios es. A veces uno pide con fe, pero no, si no es la voluntad de Dios, pues. No sé. No es que Dios no te escucha, no es que Dios no te escucha. Ya tú sabes que Es que su voluntad era otra. ¿Por qué su voluntad a veces es otra? Sus Porque razones No tienen. viene. Sus razones tienen. las razones tiene, y a veces uno. Que te lo pides no te son bien para tu vida. No te. El resultado. Ujú. Está bien abajo. No te, como tú me dices a veces, que. No te influye. Dios ve más allá de lo que nuestros Como ojos. dicen. Dios lo sabe todo. No te. No te afanes. No, que no te. La realidad es, jóvenes, que Clarimar dijo una palabra que también es importante dentro de esta ecuación, y es gracia.
por encima de nuestra fe, por encima de cualquier petición que nosotros tengamos, está la voluntad de Dios y está la gracia. ¿Y dónde encaja la gracia? ¿Dónde está la gracia de Dios? En el medio. No, La fe. escucha. ¿Qué dice Romanos 8 que yo tanto les machaco a ustedes? Que nada no separará. No, no se Ajá. Nada ¿Y qué? Hay otra parte. Que los que aman a Dios, Todas las cosas le obran a bien. Ahí está la gracia del Señor. Usted ora con fe por una situación Lo que sea. y usted pide que pase de usted esa copa, pero usted tiene que entender que la voluntad de Dios no opera porque a Dios le dio la gana necesariamente o porque a Dios no le dio la gana. Dios no es arbitrario. Y los que obran a bien, Dios lo hace por su gracia, porque a los que aman a Dios todas las cosas le obran, le operan a bien. Dios sabe por qué Dios tiene sus razones. Así que si usted ora con fe, usted ore con fe, siempre, como Cristo hizo ahí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final tuvo que decir, mira, yo no quiero. Quisiera que fuera de otra forma. Pero como yo sé que tu gracia es mejor que mi petición, es más grande que mi fe, pues que tu gracia haga lo que tenga que hacer. que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Esa expresión, que sea tu voluntad, úsenla de otra manera. Díganlo de otra forma. Que sea tu gracia. Hágase tu gracia. En vez de hágase tu voluntad. Mira, Señor, hágase tu gracia. Como tú quieras. Porque tu gracia es lo mejor que me puede pasar a mí. Si tú me quieres favor, recuerden, es un favor inmerecido. Dame un favor, hazme el favor. Acabé de regalarse. Le mire el colmillo. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es verdad, Clary. Dios te está regalando su voluntad, su amor, su gracia. ¿Te vas a quejar? Porque no es como tú lo planchaste. No es como tú querías. Cristo es el mejor ejemplo. Cristo. Le digo, mira, Señor. Si eso lo pasó Cristo, nosotros no somos nada. Si es posible, pues que sea de otra forma, Señor. Pero si Pero tengo que pasar una copa, que Lo se haga paso. tu voluntad, que se haga tu voluntad. como los jóvenes en Babilonia, que se tenían que postrar allí frente a la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué hicieron los jóvenes? ¿Se postraron? No, los jóvenes dijeron no. Y el rey les dijo, si ustedes no se postran, van para un horno de fuego. ¿Y qué dijo uno de ellos? Yo no sé si Dios nos salve del fuego o no. Nosotros no nos vamos a postrar. Mándalos para el horno si tú quieres. Uno de los jóvenes le dijo eso a Nabucodonosor. ¿Que nosotros nos postremos ante ti? No. Nosotros tenemos un Dios y tenemos un rey. Y tú no eres. Ahora, si tú no quieres a nosotros echar en el horno y que Yo no sé si Dios me va a salvar, pero que se haga la voluntad. yo no sé si el Señor nos va a evitar quemarnos o no. Yo lo que sé es que mi alma le pertenece a Él. Quémame. Quémame. Ya él sabe que soy. Ya él sabe que soy. Lo maravilloso fue que no se quemaron. Que dice la Escritura que con aquellos tres jóvenes se veía la figura de un cuarto personaje con ellos. Aleluya. El Señor. El Señor. ¿Ese aquí? El ángel del Señor. Gloria a Dios. No sé qué pasa. Y eso es lo que está pasando con nosotros hoy. Hoy Jesucristo, y con esto cerramos, nos está diciendo a nosotros, Clarimar, saca más tiempo para hablar conmigo. Dieguito, saca más tiempo para hablar conmigo. Amarili, saca más tiempo para hablar conmigo. Serafín, saca más tiempo y acaba de obedecerme. ¿Entienden? Dios en esta mañana nos está hablando individualmente y como familia, y a los miles de hermanos que tal vez nos están escuchando a través de la internet. Saca tiempo para hablar conmigo. Buscadme y viviréis, dice la palabra, Clarimar. Búscame, porque yo estoy a la puerta, estoy llamando en la puerta de tu corazón, estoy tocando. Estoy diciendo que me atiendas porque te estoy hablando. Y si, siendo como fuimos el año pasado,
Dios nos bendijo tan grandemente, y ustedes saben que a pesar de que hubo mucho dolor en el año pasado, porque perdimos muchos parientes, y vinieron pruebas, y vienen más pruebas, a pesar del dolor, Dios fue fiel, y nos bendijo y nos prosperó. Y lo único que Jesucristo quiere es que nos esforcemos, como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No te enfoques ni a izquierda ni a derecha. Mírame a mí. Si haces lo que dice este libro, la palabra, te va a ir bien. Porque todo lo que tú hagas, ¿qué dice la palabra? Prosperará. Y esa palabra prospera no es solamente en lo material, es prosperará en lo espiritual también. En todo. Vas a crecer espiritualmente si acabas de escuchar mi voz hoy. Esa es la invitación que Cristo nos hace en este día, como familia, como individuos de esta casa, y a nuestros hermanos en la internet que nos escuchan a través de todas las páginas en donde publicamos y los países del mundo. Solo Cristo sabe a qué sala, a qué cuarto, a qué habitación, en qué tren. Una vez un hombre me escribió que desde un tren en Perú, me escribió En Perú. que desde un tren leía los escritos que publicamos nosotros. Y en el revolú del tren, desde su celular, todas las mañanas él leía ese escrito. Lo escribió ese hombre, un hermano en Perú. Nosotros no sabemos a dónde llega esta voz y a qué familia le puede alcanzar, y a qué hombre que se siente solo, triste. Cristo es la solución. No hay duda, es Dios. Nosotros no podemos tener lo que tenemos si no fuera por Dios. Y nosotros no podemos vivir como vivimos si no fuera por Él. Mucho le debemos a Jesucristo. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a hacer la oración final. Amén. Amén. Oremos. Estamos en tus manos, Señor, en este día, nuevamente, dándote gracias por todas las cosas que hemos hablado en esta mañana. Te suplicamos y te pedimos, Espíritu Santo, que esta misma palabra que ha llegado a nuestros corazones, tú la puedas sembrar en el corazón de los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la internet. Multiplica los dones, Señor, y ayúdanos a ser mejores seres humanos cada día, y a que todo lo que realicemos y hagamos sea para honrar tu nombre, Señor. Perdónanos porque tú sabes que somos débiles y que caemos, pero tú nos levantas, Señor, y tú nos renuevas. Que tu gracia arrope nuestras vidas como la vida de nuestros hermanos. En tus manos está mi país, y en tus manos están todas las naciones a donde llegamos, Señor. Cuida a la familia de aquellos hermanos y hermanas que están en tristeza, que están en necesidad. Y provéele, Señor, para todo aquello que sea necesario a ellos. Gracias por tu amor y por este nuevo año que comenzamos hoy, este 2015, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Cantamos un cántico. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y nos da seguridad, como el confín de Dios y de ti, que tu dueño de mi vida eres tú, tu verdad eres el sol del amanecer, como el confín de Dios y de ti.
Que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que no se duerman ni espiritualmente, que busquen de Dios y que si tienen alguna prueba, ¿verdad? Que le pidan a Dios, ¿verdad? Que se puede pasar la copa, pero que sea siempre sobre su voluntad. No se le olvide ese detalle, que siempre le digan que sea sobre su voluntad. Y que Dios le bendiga. Amén, Dieguito. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden velar y orar con fe. Que si tienen una prueba o una situación, que oren con fe, que Dios le va a responder. Como dice en Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amarili. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y que la exhortación de esta mañana a través de esa palabra es a orar, a que velemos y pasemos más tiempo en intimidad con Dios, ¿verdad? Según dedicamos tiempo al trabajo, a tantas otras cosas, pues qué mejor que dedicar tiempo al Señor, que redunda en beneficio para nuestra vida espiritual, en beneficio para nuestra vida de familia y en tantas cosas. Así que la exhortación del Señor en este primer día de este nuevo año, a que busquemos más comunión con Él a través de la oración. Amén. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga, Dios les cuide.